La historia de hoy se titula Cuidado con las risas en la oscuridad. Cuando tenía 7 años, mi padre cuenta que yo solía reír mucho en la oscuridad. Quizás suene extraño, y ciertamente lo es, porque yo no tengo siquiera recuerdo de aquel hecho. Es casi como si lo hubiera sucedido a alguien más. Durante ese tiempo, mi papá se había divorciado de mi madre, por lo que no tengo muchos recuerdos de ella, pues luego de finalizado el divorcio, decidió marcharse y jamás supimos nada más. Papá estuvo devastado durante un largo tiempo, y mi único escape para distraerme era jugar con mis amigos imaginarios. La verdad es que ya estaba algo grande para seguir creyendo en esas cosas, pero con tantos problemas a tan corta edad, no era de esperarse menos. Al principio parecía todo inocente. Yo jugaba con ellos y reía demasiado. Dice mi papá que yo veía al menos a 6 personas diferentes a los que llamaba amigos. Nada fuera de lo común. Solía escaparme mucho para ir al patio de mi casa y me gustaba sentarme especialmente frente a los rincones de mi habitación, para luego hablar con quien sea que estaba viendo en ese momento. Todo comenzó a hacerse más extraño cuando papá me preguntaba quién era a quien estaba mirando y qué hacía, porque a veces le contestaba que a ellos no les gustaba que yo hablase de su apariencia, porque a las personas como los papás y los adultos no les agradaba cómo se veían, que los adultos solían siempre alejarlos de sus amiguitos como yo, y eso les lastimaba. Papá pensaba que era alguna manera de asociar el abandono de mi madre, una especie de luto o algo parecido, por lo que varias veces me recordó que él nunca me abandonaría y que no tenía que crear amigos que estuvieran siempre, porque yo lo tenía a él. La verdad es que yo apenas comprendía lo que pasaba. Cierta noche, la luz de la casa comenzó a fallar. Las bombillas habían explotado en su mayoría y la electricidad se había ido sin explicación alguna. Eran las 8 de la noche cuando aquello sucedió. Papá se encontraba viendo la televisión en la sala y yo estaba en mi habitación aún jugando con mis amigos. Quizá antes habría llorado por la idea de quedarme a oscuras, pero cada vez parecía gustarme más la idea de estar en completa oscuridad, pues las penumbras le permitían a estos seres andar con completa libertad dentro de toda la casa y no solo en los rincones húmedos. Papá subió a mi habitación cuando las bombillas explotaron. Curiosamente, las únicas que no lo habían hecho fueron las que se encontraban donde yo estaba jugando. Él preguntó si estaba todo bien y apuntó mi rostro con la luz de una vieja linterna que teníamos en los cajones. «Apaga eso, los asustas», dije. «¿A quiénes?», contestó mi papá. «A mis amigos», refunfuñé. «Ellos dicen que tú quieres alejarlos de mí. ¿Es verdad eso, papá?». Papá se quedó callado. Él cuenta que había algo en mi habitación que no lo dejaba estar tranquilo, por lo que me abrazó y bajamos los dos a la sala para estar juntos. Aquí es donde todo se pone extraño. Mi padre encendió varias velas alrededor de la sala mientras limpiaba los pedazos de bombillo que quedaron en el suelo, mientras yo estaba sentado en el sofá mirándolo. De pronto comencé a llorar. Era un llanto tan amargo que papá se asustó. Él cuenta que yo estaba llorando porque uno de mis amigos me decía que quería matar a papá, pero que no podía hacerlo hasta que yo le diera permiso, a lo que yo me negaba. Entonces lo que sea que quería hacerle daño a mi padre, ahora quería hacérmelo a mí también. Luego de contarle eso a mi papá, las puertas que aún estaban abiertas se azotaron con una fuerza tan grande que hasta mi papá gritó por el impacto. Yo continuaba llorando, diciendo que no quería morir y papá me había cargado dispuesto a correr afuera de la casa, pero la puerta no se abría. Comenzamos a escuchar risas entre la oscuridad y las velas comenzaron a apagarse una por una. Veíamos las sombras escabullirse por las paredes antes de que la última vela se apagara. Y entonces nos quedamos en completa oscuridad. Las risas eran cada vez más fuertes, y lo único que mi papá hacía era rezar para que todo se fuera.
Me abrazó y me pidió que juntos rezáramos para que todo terminara. Mientras más lo hacíamos, las risas se convertían en gruñidos y quejidos que parecían provenir del mismísimo infierno. Pero no podían acercarse. Lo que sea que estaba diciendo mi papá estaba funcionando. Cuenta mi padre que siguió rezando toda la noche. No recuerda en qué momento fue, pero nos quedamos dormidos. Despertamos a eso de las 6 de la mañana, sentados en el piso de la sala, abrazados. Todo parecía un mal sueño, pero los pedazos de bombillo, las velas apagadas y nosotros en el piso eran la prueba suficiente para saber que todo fue real. En ese momento, papá salió de la casa conmigo aún en brazos y nunca más supimos de ese sitio. Años más tarde, un sacerdote le dijo a papá que los demonios están al acecho, siempre esperando un momento de vulnerabilidad para poder entrar en nuestras vidas, en nuestra casa. Y es muy probable que lo intenten mediante los niños, que son muy fáciles de manipular por su inocencia, y que siempre hay que tener mucho cuidado con las risas en la oscuridad.